¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que, sin importar cuánto trabajen o se esfuercen, parecen estar siempre atrapadas en un ciclo de escasez? Por otro lado, ¿has notado cómo otras personas, incluso aquellas que no tienen títulos universitarios o que comenzaron con muy poco, logran construir riqueza y llevar vidas financieramente libres? La respuesta no está en la suerte, ni en el destino, ni en cuántas horas trabajes. Según las enseñanzas del legendario Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, el dinero no llega a quien más lo necesita, sino a quien entiende algo fundamental: el poder de la mentalidad financiera. Hoy quiero compartir contigo una verdad que podría cambiar tu perspectiva sobre el dinero para siempre. Es un secreto que muchos ignoran porque nuestras escuelas y sistemas educativos tradicionales simplemente no nos lo enseñan. Comencemos. La gran mentira sobre el dinero. Desde que somos niños nos enseñan que el camino hacia el éxito financiero es simple. Estudia mucho, consigue un título universitario, encuentra un trabajo seguro y trata de ahorrar lo máximo posible. Pero esta fórmula, aunque suena lógica, tiene un problema enorme. Ya no funciona en el mundo actual. Vivimos en una era marcada por la inflación, los impuestos crecientes y economías cada vez más volátiles. En este contexto, trabajar duro y ahorrar ya no son suficientes para asegurar una vida próspera. Y aquí entra Robert Kiyosaki, quien ha dedicado su vida a desmontar los mitos sobre el dinero y mostrarnos la realidad detrás de la acumulación de riqueza. Kiyosaki dice algo radical pero cierto: el dinero no llega a quienes más lo necesitan, llega a quienes entienden cómo funciona. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has visto a alguien ganar la lotería y después de unos meses perder todo debido a malas decisiones financieras? O peor aún, ¿cuántas veces has conocido a alguien que trabaja incansablemente durante años, pero sigue viviendo de cheque en cheque? El problema no es la cantidad de dinero que ganan. El problema es que no entienden cómo hacer que el dinero trabaje para ellos. Un ejemplo clásico es el caso de atletas profesionales o celebridades que ganan millones en sus carreras, pero terminan arruinados al final. Según estadísticas, cerca del 78% de los jugadores de la NFL, Liga Nacional de Fútbol Americano, quiebran dentro de los 5 años posteriores a su retiro. ¿Por qué? Porque, aunque ganaban enormes sumas de dinero, carecían de educación financiera. No entendían cómo manejar, invertir o proteger su riqueza. Este fenómeno demuestra que el dinero, por sí solo, no garantiza la prosperidad. Lo que realmente importa es la mentalidad con la que lo gestionas. Los dos tipos de personas, trabajadores y dueños. Una de las lecciones más poderosas que Kiyosaki comparte en su libro es la diferencia entre dos tipos de personas: los empleados o trabajadores y los dueños o inversionistas. Los primeros intercambian su tiempo por dinero, mientras que los segundos hacen que su dinero genere más dinero. Imagina esta analogía. Si eres un empleado, eres como una gallina que pone un huevo cada día. Si no trabajas, no pones huevos, y por ende no comes. Pero si eres un inversionista, eres como alguien que tiene un gallinero completo generando ingresos constantemente, incluso mientras duermes. Ahora te pregunto, ¿qué prefieres ser? ¿La gallina que depende de su propio esfuerzo diario o el dueño del gallinero que recoge los beneficios automáticamente? La mayoría de las personas nunca salen del sistema de trabajar por dinero, porque simplemente no saben que existe otra forma de vivir. Pero tú, querido espectador, puedes romper ese ciclo hoy mismo, aprendiendo las reglas del juego financiero. Además, Kiyosaki nos enseña que el verdadero poder económico no proviene de cuánto ganas, sino de cómo gastas e inviertes ese dinero. Por ejemplo, muchas personas asumen que comprar una casa grande es una inversión inteligente. Sin embargo, según Kiyosaki, una casa propia no es un activo, sino un pasivo disfrazado. ¿Por qué? Porque una casa consume dinero en impuestos, mantenimiento, servicios públicos y otros gastos, y rara vez genera ingresos directos. En cambio, una propiedad rentable, como un apartamento que puedes alquilar, sí es un activo real, porque produce un flujo constante de efectivo. La educación financiera, la clave del éxito. Uno de los pilares fundamentales de la filosofía de Kiyosaki es la educación financiera. Él sostiene que el 90% de las personas luchan financieramente porque carecen de conocimientos básicos sobre cómo manejar su dinero. ¿Sabías que muchas personas no pueden distinguir entre un activo y un pasivo? Según Kiyosaki, los activos son cosas que ponen dinero en tu bolsillo.
como propiedades rentables, acciones que pagan dividendos o negocios que generan ingresos. Por otro lado, los pasivos son cosas que sacan dinero de tu bolsillo, como autos caros, préstamos hipotecarios o tarjetas de crédito mal gestionadas. Aquí viene una revelación crucial. La mayoría de las personas confunden activos con pasivos. Compran casas enormes pensando que son inversiones, cuando en realidad son gastos disfrazados. Pagan impuestos altos porque no saben cómo estructurar sus finanzas para minimizarlos. Y lo peor de todo, siguen gastando sin control, esperando que algún día el dinero les alcance. Pero eso nunca sucede porque desconocen las reglas del dinero. Para ilustrar esto, imagina a dos personas, Juan y Pedro. Ambos ganan $3,000 al mes. Juan decide usar su salario para pagar el alquiler de un apartamento, un auto nuevo, cenas en restaurantes y compras impulsivas. Al final del mes, se queda sin nada y debe pedir prestado para cubrir emergencias. Pedro, en cambio, destina una parte de su salario a pagar una propiedad rentable, invierte en un fondo indexado y utiliza el resto para cubrir gastos esenciales. Aunque ambos ganan lo mismo, Pedro está construyendo riqueza, mientras que Juan sigue atrapado en el ciclo de la escasez. La importancia de asumir riesgos calculados. Otro aspecto clave que Kiyosaki enfatiza es la necesidad de asumir riesgos calculados. Muchas personas temen perder dinero tanto que evitan cualquier oportunidad que implique un mínimo de riesgo. Sin embargo, Kiyosaki explica que el verdadero riesgo no está en actuar, sino en quedarse quieto. Si te mantienes en tu zona de confort, haciendo lo mismo todos los días, jamás avanzarás hacia la libertad financiera. Imagina que tienes dos opciones: invertir en un negocio pequeño con potencial de crecimiento o seguir guardando tus ahorros bajo el colchón. ¿Cuál elegirías? Aunque la primera opción pueda parecer arriesgada, es infinitamente mejor que la segunda, porque el dinero parado pierde valor con el tiempo debido a la inflación. Además, Kiyosaki nos enseña que el fracaso no es el fin del camino, es parte del proceso. Cada error te acerca más al éxito si aprendes de él. Un ejemplo claro de esto es el propio Kiyosaki. Antes de convertirse en el multimillonario autor de Padre Rico, Padre Pobre, experimentó múltiples fracasos empresariales. Perdió dinero en inversiones fallidas, enfrentó problemas legales y hasta declaró bancarrota en algún momento. Sin embargo, en lugar de rendirse, utilizó esos momentos difíciles como lecciones valiosas. Hoy, gracias a esa resiliencia, es uno de los expertos en finanzas más influyentes del mundo. El cuadrante del flujo de efectivo. Si realmente quieres entender por qué el dinero fluye hacia ciertas personas y no hacia otras, debes familiarizarte con el famoso modelo de Kiyosaki llamado el cuadrante del flujo de efectivo. Este cuadrante divide a las personas en 4 categorías: empleado, autónomo o pequeño empresario, dueño de negocios grandes e inversionista. El empleado intercambia tiempo por dinero. El autónomo controla su propio negocio, pero trabaja duro. El dueño de negocios grandes tiene sistemas que generan ingresos sin su presencia constante. Y el inversionista hace que su dinero trabaje para él mediante inversiones inteligentes. La mayoría de las personas están en los cuadrantes de empleado y autónomo, donde dependen directamente de su esfuerzo para generar ingresos. Pero si quieres alcanzar la libertad financiera, necesitas moverte hacia los cuadrantes de dueño de negocios grandes e inversionista. Solo entonces descubrirás cómo el dinero puede fluir hacia ti sin límites. Por ejemplo, imagina que decides abrir un restaurante. Si estás en el cuadrante de autónomo, probablemente trabajarás desde la mañana hasta la noche cocinando, atendiendo clientes y limpiando. Pero si decides crear una cadena de restaurantes, puedes contratar gerentes y empleados que operen el negocio por ti, permitiéndote disfrutar de ingresos pasivos. Del mismo modo, si inviertes en acciones o bienes raíces, tu dinero empezará a multiplicarse sin que tengas que levantar un dedo. Acción inmediata. Tu primer paso hacia la libertad financiera. Ya has aprendido algunos principios clave de Robert Kiyosaki, pero ahora quiero dejarte con una tarea práctica. Identifica un activo que puedas adquirir hoy mismo. Puede ser tan simple como abrir una cuenta de inversión, comprar un curso de educación financiera o empezar un pequeño negocio secundario. Lo importante es dar el primer paso. Recuerda, el conocimiento solo tiene valor si lo aplicas. También quiero recordarte que la libertad financiera no ocurre de la noche a la mañana. Requiere disciplina, paciencia y un plan claro. Pero con cada pequeño esfuerzo,
estarás un paso más cerca de alcanzar tus sueños. Si necesitas más orientación, no dudes en revisar mis próximos videos, donde profundizaré en temas de cómo iniciar un negocio, cómo invertir en bienes raíces y cómo construir múltiples fuentes de ingresos. Finalmente, quiero agradecerte por acompañarme hasta aquí. Si este video te inspiró a replantear tu relación con el dinero, te invito nuevamente a dejar un comentario diciendo «Yo quiero entender esto» y a compartir este contenido con tus amigos. Juntos podemos crear una comunidad global de personas comprometidas con su libertad financiera. Nos vemos en el próximo video.